Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos al Rincón Conservador. Hoy me encuentro para llevar a cabo un análisis sobre la situación de lo que ocurre en Palestina, en la guerra Hamás-Netanyahu, y la parte introductoria que estamos teniendo, que llegará en este capítulo al análisis de la fundación del Estado de Israel. Pedro, nos habíamos quedado pues en el momento previo a 1948, cuando las condiciones del Imperio Británico permitieron que empezara la gran migración al hoy Estado de Israel, y nos comentabas que aproximadamente el 10% de la población en Palestina era de origen judío antes de iniciar la migración. Sí, más o menos, ¿no? Porque va variando. Pero bueno, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, finalmente tenemos un mandato británico sobre Palestina, ¿no? Hay un gobierno militar con la previsión de que se genere una administración autóctona y finalmente la potencia colonizadora o administradora salga, ¿no? Eso está previsto en Israel, está previsto en Palestina, que se llama Palestina. ¿Había algún calendario de tiempos para que esto aconteciera? Que yo sepa, no me acuerdo, fíjate, yo creo que no, ¿eh? No había, y estaba fundamentalmente en Siria, ¿no? Siria por los franceses, Siria, Líbano por los franceses y Palestina. Y estamos en el momento de gran presión del Imperio Británico respecto a India, su gran territorio colonial. Sí, también, ¿no? Y ahí empiezan también pues ya Gandhi está por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate la situación. Terminas la Primera Guerra Mundial, tienes una nueva administración, gobierna sobre 600, 700 mil árabes, vamos a llamarle, un porcentaje no despreciable de cristianos, fundamentalmente católicos, pero también había cristianos árabes ortodoxos, armenios, distintas, coptos, ¿no? Griegos ortodoxos. Y entonces, claro, pero ¿qué significa esto para el mundo judío? Más o menos, no sé exactamente las cifras, pero pues posiblemente fuesen las mismas que ahora, 16, 17, 18 millones, ¿no? Sabemos que desaparecieron unos 6 millones durante la Segunda Guerra Mundial. Total, ahora, Tel Aviv, si no mal recuerdo, Tel Aviv se funda en 1904, ¿ok? De hecho, basada en una novela. Herzl escribió unas novelas muy malas, era mal dramaturgo, la verdad. Una visión así de lo que es una sociedad moderna y demás, ¿no? Muy positivista. Y se funda, es una ciudad muy moderna, con edificios grandes, despegando a la playa, no había nada, es una ciudad que surge prácticamente desde cero. Es una ciudad del sionismo, de la ilusión de Herzl sobre eso. Sí, es como la fundación de la utopía o distopía, depende de cómo quieras verlo, ¿no? La cuestión es, empiezan a hacer cine, bastante buen cine, como una especie de documental que realmente es muy emocionante. Y van haciendo un recorrido, no sé de qué año serían esas películas, seguramente en blanco y negro, ¿no? Mudas, bueno, ya sabes que después se ponían en las salas con música y demás, el pianista y tal. Y con un rabino recorriendo las zonas santas. Entonces tú imagínate, para esos judíos aculturados o inculturados, que es el concepto de ya es un judío, pero ya habla el idioma, escribe el idioma, viste como los demás, se incorpora como los demás, los clubes sociales todavía tenían restricciones. El idioma ashkenazi era predominante en la mayoría de los judíos en aquel tiempo. El yiddish. Bueno, el yiddish era visto. El judío occidental, que ya llevaba varias generaciones en Austria, en Alemania, en Francia, miraba con gran desprecio al judío oriental. Eso lo escribe muy bien Stefan Zweig. Joseph Roth, el que mejor lo describe es Joseph Roth, que para mí es uno de los grandes autores literatos de aquella época. O sea, el judío británico desprecia al judío ruso y eslavo, de territorio eslavo. Y además es una cosa interesante, porque en aquella época incluso los sefaradíes, Herzl era sefaradí, miraban con desprecio a los askenazíes. ¿Sefaradí asentado en? Es Hungría. Según la tradición. Yo creo que la diáspora había sido fundamentalmente hacia Alejandría y hacia África. Sí, también. Pero bueno, ellos mismos se decían, la familia Herzl se decía que procedía de unos hispanos, judíos hispanos, que fueron ya no hablaba español del siglo XV. Conversos al cristianismo y que fueron a Constantinopla de una especie de embajada y ahí se volvieron otra vez a ser judíos, ¿no? Y según ellos procedían, la familia Herzl procedía de estos sefaradíes, ¿no? Entonces tú imagínate en Berlín, en París, en Nueva York, Filadelfia, en Londres, esas masas de judíos, a lo mejor masas, 200, 500, 1000, ¿no? En 2, 3, 5, 6 sesiones,
cuando veían físicamente el Muro de los Lamentos, pues las tumbas, ¿no? El cementerio más caro del mundo, que está subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, de pronto eso que desde niños han vivido, ¿qué les despertaría? Y esto es muy importante entenderlo. Balfour, cuando le preguntan, ¿y qué relación tenemos nosotros con Israel? Dice, yo desde niño conozco Israel a través de la Biblia. O sea, cuestión de parámetros. ¿Quiere decir de la Torá? No, de la Biblia, pues es cristiano, es anglicano. Es decir, cualquier niño conoce Israel. Yo conozco Israel, tú conociste Israel. Hemos escuchado 1000 historias. El Jordán, no sé qué, todo. Por eso las cruzadas para los cristianos. Claro, pues, pero lo conocemos, los cristianos conocemos. Y una cosa muy interesante también, que a finales del siglo XIX se va a desarrollar el sionismo cristiano. Una serie de literatura donde hay justamente la vuelta a Israel. Bueno, de Israel, y tiene uno muy famoso, Daniel Deronda. Bueno, pasa que de Israel fue primer ministro. Iba a decir republicano, no. Tory. Israel fue Tory. Pero él era judío. Primer ¿no? ministro Después se de la Reina Victoria. Pero bueno, se va ahí, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, especialmente en el mundo anglosajón, se empieza a generar una literatura interesante de la vuelta, ¿no? a Israel, y en el mundo especialmente protestante, más bien puritano o calvinista, se empieza a hacer la idea de que la vuelta de los judíos a Israel es el precursor de la segunda venida de Cristo. ¿No? Esto al día de hoy, esto sigue al día de hoy. Esto proviene del propio Nuevo Testamento, ¿no? Sí, en gran parte, pero se empieza a desarrollar bastante, se empieza a promocionar, porque bueno, no hay que olvidar que Lutero era profundamente antisemita, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Se hizo unas diatribas contra los judíos muy fuertes, ¿no? Pero bueno, se empieza a desarrollar toda una literatura que se empieza a extender de tal manera que tú sabes que al día de hoy, pues, bueno, el estadounidense, prácticamente el 100% de los estadounidenses es pro-Israel y pro-sionista, sea republicano o demócrata. Eso es, hay 4 gatos que rechazan eso. Bueno, entonces hay que entender eso. O sea, de esa primera... O sea, la vuelta del pueblo de Israel preconiza la venida de nuestro Señor al mundo. Eso es lo que dicen los protestantes, pero para los judíos, que muchos de ellos, eso del año que viene en Jerusalén se había convertido como, bueno, pues el año que viene en París, ¿no? Como Casablanca en París, ¿no? Pues sí, algún día iremos a París, pero como que es algo que es un sueño que no se va a realizar. De pronto se empieza a ver como algo real. Las comunidades que hizo Rothschild, el francés, eran muy pequeñas, estaban mal organizadas, perdían dinero, los colonos engañaban al... Se trataba de asentamientos de 500 familias. Muy pocas, sí, eran muy pocas, miles, pero muy pocas es muy pocas. De hecho, estaban derruidas, no funcionaban. De hecho, Hessel fue a visitarlos, le mentó a la abuelita, como dije, a Rothschild, diciendo que era un desastre, que gastaba el dinero en tonterías y demás, ¿no? Montefiore fue otro de los grandes. Ahí está, si uno va a Israel, a Jerusalén, hacia, si no me equivoco, hacia la Gehenna, ¿no? La famosa Gehenna, que es un vallecito nada más, que aquello es muy chiquito. Ahí hay un barrio, creo que es en esa zona, un poquito más al norte. Bueno, todo chiquito allí, ¿no? Pues ahí está un gran filántropo judío italiano. ¿Italiano era? Bueno, el nombre es italiano, yo no estoy tan seguro si fue italiano. Montefiore, conde de Montefiore. Y ahí está su carromato, ¿no? Cuando se iba a pasear y tenía su molino y tenía viñedos, pero repito que eran unas comunidades bastante pobretonas, ¿eh? Pero bueno, de pronto, ya cuando empieza a hacerse aquella realidad, pues ya sí empezó a llegar el capital, ¿no? Ya gente que dice, oye, pues esto es... El judaísmo en Nueva York y Londres era el judaísmo de la gran finanza, que despreciaba a los judíos orientales, según nos estabas narrando. Bueno, no sé esta diferencia, cómo se manifestaba. En general, eso digo, repito eso para que no me achoquen de antisemita. Ross lo describe muy bien cuando habla de los judíos. O sea, ellos se avergonzaban del judío, pues normal, como el capitalino se avergüenza del pariente campesino, ¿no? En España con ¿Pero el de esto la tiene boina. un reflejo en los asentamientos en Israel o no? No necesariamente. Simplemente, pues bueno, pues ahí, pues varios filántropos, Rothschild fue el más importante en aquella época, pues tampoco muy grande, empezaron a asentar. Hirsch, ¿A asentar a qué judíos, Pedro? los que se podían, los que querían. Pero de Europa Oriental mayoritariamente. Fíjate, ahí que ya hablaban tengo mis dudas. Ahí tengo mis dudas. Yo creo que hubo varias comunidades, unas ortodoxas, ultraortodoxas que iban allí por motivos religiosos, otros que procedían de Rusia, que justamente por la idea del kibutz,
el pre-kibbutz, la mentalidad socialista y comunidades, ¿no? Ahí se empieza. Otra cosa importante, ¿no? Ya el movimiento kibutzín concebido como tal, para generar Mira, no tengo asentamientos. tanta idea, yo creo que sí empezó desde los 20, pero ahí sí te puedo fallar, ¿no? Pero el que había ya comunidades socialistas que querían trabajar con las manos y demás, eso ya existía. No hay que olvidar, como tú has dicho, Herzl, cuando va a visitar a Ostolipín, si no me equivoco, Ostolipín le dice, ¿usted me viene a hablar de judaísmo? El 50%, más del 50% de los comunistas aquí son judíos. Y Herzl le dice, con más razón, dámelos. ¿No? Pero bueno, hay una serie de problemas que al final no llegaron a acuerdos, porque Stolypin no consideró que Herzl fuera un tipo muy equilibrado, y este tipo está chiflado y tampoco me voy a meter en estos líos, ¿no? Bueno, la cuestión es que... Siendo Alejandro III el zar. Sí, Alejandro III. ¿No? Bueno, sabemos que en esa época pues, hubo una serie de pogroms muy fuertes, ¿no? Porque había habido atentados del Partido Comunista. Todo, ¿no? Y la famosa solución del gran Pope, es decir, la solución judía se soluciona de tres maneras. Uno, un tercio matándolo, otro exiliándolo y otro convirtiéndolo. Y así arreglamos esto, ¿no? Puede ser un poco... La mentalidad antisemita rusa es muy fuerte, de hecho... El pogrom. ¿Cómo se llama este? El violinista del tejado, lo explica más o menos. Aunque Golda Meir dice, ojalá hubiera sido tan bonito como viene en la película, fue mucho más duro. La cuestión es que esas películas hacen como resucitar todo algo que lleva 2000 años. O sea, desde los 70 no había habido apenas judíos. Sí, siempre una pequeña comunidad. A lo mejor en una época nadie, pero decir, hay una posibilidad. Ya estaba Tel Aviv ahí, ya se estaba construyendo con capital judío. Ya era una ciudad pujante. De pronto la Universidad Hebrea de Jerusalén empieza en los años 20-22. Y ahí voy a poner una figura, porque tenemos desde el 17, 19, que termina la Primera Guerra Mundial, hasta el 48, ¿qué vemos? Grosso modo, sin que me tomen muy en serio las cifras. 600.000 árabes, palestinos, 60.000 judíos antes. Al final hay 1 millón de palestinos en el 47, 48, y medio millón de judíos. Del 10 pasan al 50%. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo llegaron esos judíos? ¿Quién los dejó entrar? El Imperio Británico. ¿Y a quién pertenece la tierra? Que es uno de los grandes temas. Ok. Grosso modo hay dos propuestas, hay más, pero grosso modo porque donde hay dos judíos hay tres opiniones. Eso es un chiste que hacen entre ellos los judíos, es un chiste local. Nada más un antecedente que me parece indispensable. El gobierno de La Puerta había ordenado y permitido el asentamiento de varias etnias árabes, incluidos turcómanos, en la zona de Jerusalén. Sí. Entonces digamos que el gobierno del imperio turco había garantizado la legalidad de los asentamientos árabes durante su periodo de gestión previa la dominación británica. Sí. De ahí el argumento de legalidad de los musulmanes por el decreto de La Puerta, si no me equivoco, pero más de que 1820. Eso, puede ser, no, pero puede ser. Más que eso es el hecho. Desde el siglo VII, la sección de la época de las cruzadas, que fueron un periodo de 100 años, Jerusalén, todos los alrededores, estuvo ocupado por musulmanes, fundamentalmente, aunque quedaron comunidades cristianas y algunas pequeñas judías. Entonces el hecho es el tema de la temporalidad, de tu abuelo, tu tatarabuelo, Okay. Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, compiten dos visiones del punto de vista judío, ¿no? ¿Qué hay que hacer en Palestina? Una. A ver, ya tenemos 50% de árabes Bueno, musulmanes. todavía tenemos el 10, 12, 15% en distintas oleadas, lo que se llama la Aliyá. ¿De qué año estamos hablando? Ahorita estamos entre el 19 y el 48, ¿ok? Ponte que el 10% son judíos antes, grosso modo, y al final es el 50%, también grosso modo. Ahora, se generan oleadas, aliyá, pero la aliyá, que se puede traducir por la emigración, en el concepto judío, el concepto hebreo, hasta donde yo sé, significa elevación. O sea, no solamente es un movimiento hacia, sino es un movimiento prometida. Espiritual, ¿no? Claro. Y eso hay que entenderlo muy, porque si no, no se acaba de entender. Porque mucha de esa gente se movían por distintos intereses. Los socialistas, el boom, que es el que va a dominar el sionismo, o sea, es Ben Gurion y Golda Meir fundamentalmente, y otra serie de gente, que proceden de Rusia comunista, o precomunista, no, ya comunistas, porque ya eran comunistas, ¿no? Otro que es el ultraortodoxo, y algunos aventureros de distintos tipos, ¿no? Y algunos que procedían de distintas persecuciones en Europa, ¿no? De Estados Unidos y Nueva York no hay migración judía. En los años 20, Pedro, para dar contexto, se escribe una de las obras fundacionales del antisemitismo norteamericano, alabada por Adolf Hitler y escrita
por el gran inventor norteamericano Henry Ford, el judío internacional, cuya buena parte del texto delata la participación de judíos en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Este era el ambiente en Estados Unidos, o al menos de parte de Ford, sobre la presencia judía en Nueva York, que tú decías no va a Israel, pero probablemente financia parte de este movimiento. Sí, digo, no conozco tanto la financiación concreta. La financiación se hace de varias maneras. Una, Herzl funda el Fondo Nacional Judío, Karen Kamillet, me parece, no me hagas muy caso de mi paupérrimo hebreo, que es prácticamente nulo, y se desarrolla pues como el DOMU, ¿no? La Cruz Roja con alcancías por todo el mundo y el shekel, ¿no? Se va a aportación. Después, claro, yo lo entiendo perfectamente, tú ves esas imágenes en las películas que están muy bien hechas, son muy atractivas, ¿no? Y dices, oye, pues yo soy un judío, soy pudiente y yo voy a echar mi... Sin entrar en teoría de conspiración normal, es como si, o sea, como católico, una causa en África y apoyas. Lo normal, claro. O sea, hay que quitar un poco... Nada oscuro en ese asunto. Nada, normal, totalmente normal. Ahora, pensar que de ver una película preciosa cantando el rabino, canciones que ellos conocen en los sitios que ellos han soñado y de pronto, pues al cine están haciendo, nunca lo habían visto. Imágenes, las típicas postales de los románticos, pero es lo más... tú ver a un rabino y a tu gente, que son judíos, los quieras o no los quieras, porque son pobres y huelen mal, como decían los judíos, no lo digo yo, pero son tu gente, es tu pueblo. Claro. Tu mentalidad, Moisés, es una reivindicación David, de 2000 años. No es difícil imaginar esa emoción, ¿no? Nada. Ahora, que esa emoción se traduzca, que yo vivo en Nueva York, agarro mis bártulos y me voy al desierto, pues no, la verdad que no. ¿Quién se iba? Pues dos tipos de gente fundamentalmente, los ultraortodoxos, convencidísimos de que me tengo que ir allí porque es mi obligación, y pues los loquitos de los socialistas comunistas de Rusia y aquella zona que querían hacer el Estado socialista en Israel, ¿no? Fundamentalmente esos dos tipos. Obviamente habría más grupos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la gran emigración, ¿no? De esos 60, 80, cuando sube Hitler al poder. Ahí ya sí empieza a ver, porque... Claro, muchos... Judíos de los territorios del Tercer Reich. Claro, Tercer Reich. Entonces, claro, ya lo estabas viendo. Yo insisto que si uno quiere entender todo este proceso, leer a Zweig, El mundo de ayer, se explica bastante bien. Claro, él fue uno de los que salió. Se fue a Inglaterra, no sé exactamente. Y luego a Brasil, ¿no? Después a Brasil, el pobre se suicidó, ¿no? Pero eso fue muy común. Claro, cuando llega Hitler al poder, cuando empiezan los movimientos... pues no sé si antisemitas, por lo menos muy nacionalistas, con Horthy en Hungría, Mussolini, por supuesto. Mussolini no era antisemita, fundamentalmente, ¿no? Finalmente, Mussolini, por desgracia, le entra a matar judíos al final, pues un poco por obligación, o mucho por obligación con respecto a Hitler, ¿no? Pero era más de Europa Oriental, digamos, sí, Rumania, sí. También con Antonescu, Ucrania, desde luego, con Bandera. Hay una zona muy grande que le llaman The Settle, la verdad es que no sé cómo se traduce en español, de Pale Salterman, sería como la empalado, la verja o no sé qué. Una zona muy grande donde los judíos podían estar, que venía de las leyes del mundo zarista, ¿no? Entonces sí es cierto que hay bastante, hay un encono. Pues bueno, pues la historia pues natural la sabemos, ¿no? Finalmente no tenían tierras, finalmente se dedicaron al comercio, se quedaron a las joyas, se dedicaron al préstamo y eso genera resentimiento. Eso lo dice mismo Herzl y es cierto, ¿no? Es un resentimiento natural hacia una población que se enriquece con el comercio y tal, y tú los ves como enemigos. Es conocido que los ucranianos fueron muy activos en eliminar judíos una vez que entra ya Alemania en esa zona, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a crecer de forma muy significativa es a partir del 33. Entonces, claro, esto se le va a generar un problema... A lo mejor lo que dice Putin de que el batallón Azov era nazi posiblemente sea cierto. Mira, no es un tema, pero me lo creo, la verdad. Suena que sí. O sea, suena que sí, la verdad. Sí hay antecedentes nazis fuertes en el mundo ucraniano, ¿no? La cuestión es que, claro, empiezan a llegar, y las autoridades, porque ahí están los telegramas, incluso desde antes, desde los 20, las autoridades militares le dicen a Londres, oigan, no me sigan mandando judíos porque aquí se va a liar el zipizape, ¿no? Aquí se va a liar la grande, ¿no? Muy bien, entonces... Y eso es antes del 33, ya desde los 20, ya empieza aquello. Ahora,
¿qué va a pasar? Desde el punto de vista de lo que se quiere hacer ahí, hay dos grandes visiones. Grosso modo, hay muchas más, repito. Donde hay dos judíos hay tres opiniones, ¿no? Una, que fue la triunfante, que es la de Ben Gurión del sionismo. O sea, se va a generar una serie de organizaciones sionistas y donde la administración pacta o gobierna con ellos, o se reúne, por una parte el Mufti de Jerusalén, con una serie de otras comunidades, y el sionismo. El sionismo fue mucho más organizado. Que había un brazo más radical, militarizado. Más radical, bueno, a partir de ahí se va a surgir la Haganá, porque hay unas revueltas en el 29, hay matanzas, entonces se genera una serie de estructuras, la Haganá, de autoprotección, como las, ¿cómo le llaman aquí en Morelos? Autodefensas. Las autodefensas, ¿no? Y ahí va a surgir el movimiento, y de ahí se extiende. ¿A tu juicio la novela emblemática de León Uris, Éxodo, tiene que ver con la realidad o está demasiado novelizada? No, esto evidentemente es una exaltación, ¿no? Es una exaltación, es una glorificación del sionismo. Y ese grupo va a ser terriblemente exclusivista. Herzl, en sus memorias, Herzl tiene varios, como buen político, tiene todo lo contrario, ¿no? Como la chilindrina. No dije, digo, ¿no? Como dije una cosa, digo otra. Ahora, sí tiene comunicaciones escritas en sus propias memorias, las escribe él. Cuando lleguemos, vamos a comprarles el desierto, más o menos, a precio de oro. Y van a creer que ganan. Cuando se den cuenta, los vamos a expulsar. Antes de que se den, grosso modo. No dice el sitio. Dice el desierto. El Negev. Bueno, no me acuerdo exactamente la palabra, ¿no? Más yo lo leí en inglés, con lo cual yo no sé exactamente la palabra que utilizó en alemán. La cuestión es que el grupo sionista es el que va a ganar. Bueno, hay otra parte. Con Ben Gurión ya emblemáticamente a la cabeza. Sí, Ben Gurión estaba ahí, estaba Golda Meir y después todos los demás, ¿no? Ahora, hay otra parte. Antes de eso, Herzl tiene un gran competidor intelectual, Ahad Ha'am, o algo así, Ahad Ha'am, si no se acuerda, que es un ortodoxo, un intelectual ortodoxo que critica mucho a Herzl por esa visión política. Y él entiende que la conquista tiene que ser una conquista espiritual. Comprar tierras, manejarlas, pero sobre todo espiritual, no generar un Estado. En los años 20, 21, 22, yo creo que la Universidad Hebrea se empieza en el 22, y poco tiempo después, no sé en qué año, llega, para mí, el gran admirado Martin Buber. Martin Buber, un filósofo alemán, ateo, lea Nietzsche, o poco se suicida, no estoy bromeando, o poco se suicida, porque el tipo muy lista, con 14 años, lee aquello y dice, bueno, esto es para morirse, ¿no? Bueno, después tiene una conversión, se hace una especie de panteísta, y de panteísmo acaba siendo un ferviente judío, vamos a llamarle open mind, en el sentido de que incorpora cosas orientales y también cosas cristianas, ¿no? Es una especie de místico. Y él acaba yendo a Jerusalén, creo que empezó a trabajar en la Universidad Hebrea, y su visión, que me gusta muchísimo, tiene un libro que se llama Palestina, bueno, una recogida de artículos. Él dice, a ver, nuestra obligación es ir a Israel. Es nuestra obligación como judíos. Y eso hay que entenderlo. El sionismo no hubiera sido posible sin ese tronco religioso, porque el otro es político y surge en un contexto de nacionalismo, de antisemitismo. Si les hubieran dado Madagascar no hubiera sido el mismo efecto, es lo que estás queriendo. No, para nada. Entonces, Herzl con esa visión, pero claro, no hay que olvidar que la Biblia, el Antiguo Testamento, es enormemente social. No olvides que fuiste extranjero, cuida al huérfano, tal, cada 7 años te descansa, reparte tus bienes, es decir, una parte muy social. Entonces tampoco es tan extraño que muchos judíos acabaran siendo comunistas, porque en su background, lo mismo que después pasó con el catolicismo, con la teología de la liberación. Solidaridad, este sentimiento bonómico. Martin Buber desde muy pronto se da cuenta que lo que están haciendo sus correligionarios es terriblemente peligroso, porque están excluyendo. ¿Qué estaba pasando? Muchos de los terratenientes, como pues, Palestina no era una entidad como propia, sino era, pues, dependía de Damasco, cambió un poco durante el Imperio Otomano, de gobernatura o de vilayato. Muchos de los terratenientes no vivían en Palestina, o lo que actualmente es Palestina, vivían en Jerusalén. Eran señores turcos, señores sirios. Vivían en Damasco, vivían en Beirut, o algunos incluso podían vivir en Estambul, ¿no? Entonces, claro, llegaron la comunidad judía, muy trabajadores, pidiendo dinero, los inversionistas. Vuelven la tierra productiva. Y además, pues, fueron muy buenos propagandistas. Tú llegabas, hay muchas anécdotas ya posteriores, pero llegabas tú un señor, un sionista encargado de eso,
y le sentaba en Nueva York o en París, en un super restaurante y tal. Dice, a ver, ¿cuánto me vas a dar? ¿No? Y me sacaba el tipo $2.000, ¿no? Y el sionista agarraba el cheque y decía, lo rompía y le decía, el desayuno lo pago yo, ¿no? Como diciendo, o sea, te estoy tocando lo más íntimo. Tú, como judío, no estás apoyando a tus hermanos judíos. Eso lo supieron explotar muy bien, que tampoco está mal. O sea, claro. Es una forma de pedir dinero, ¿no? O sea, justamente el fundraising en muy buena parte se basa en eso, financiamiento, ¿no? Que no limosna. ¿No? Exactamente. Dame dinero, no me pagues el desayuno, que eso lo pago yo. Y lo hicieron bastante bien. Entonces llega dinero y el fondo, Karen Kameyer, el fondo, digo, seguramente si un hebreo me escucha me va a decir que mal pronuncias, empieza a comprar tierras a precio de oro, como dijo Herzl. Entonces la gran pregunta, si tú pasas hasta desde el inicio, desde el 19, que Rothschild llegó, pagó, compró, habló con el sultán y después fueron comprando, ¿la tierra de quién es? Bueno, pues tú la vendiste. Tú traicionaste a tus jornaleros. Que después los sionistas expulsaron a los jornaleros, cosa que Martin Buber critica, y dice, esto no se hace así. Esto no es, como diría Arthur, es... Pero compraron la tierra, no la soberanía, Pedro, porque no, claro, yo no voy a justificar, yo voy a decir lo que pasó. Sí. Lo que pasó, todo esto tienes, ¿qué va a pasar? Que cada vez los judíos tienen más terreno. Claro. Pero es suyo, propiedad, hay unas escrituras, ¿no? Y se pagaron compró, por él, pues. Se pagó todo eso. Ahí los judíos, porque había una administración, que era una administración inglesa. O sea, los judíos no llegaron y mataron y les quitaron la tierra. En ese momento, no. ¿Qué porcentaje de tierra? La verdad, ahora lo desconozco. Pero muy buena parte de esa tierra, que es cierto, buena parte la convirtieron en el desierto en un vergel, ¿no? Entonces, claro, los coronelos quedan despedidos. Martin Buber funda un movimiento, Tazi, no sé qué más, se me fue el nombre, Brito, en hebreo se llama Brito, no sé qué, que de hecho sigue existiendo ese movimiento, ¿no? Y dije, esto no funciona, esto va a acabar muy mal, vamos a acabar matándonos. Porque si mi obligación como judío es llegar a la tierra y ofrecer los frutos, ofrecer mis sacrificios, ofrecer mis oraciones, una de las partes es tratar bien al otro. Y dice, una cosa práctica, aprendamos árabe y enseñémonos hebreo, enseñémonos a convivir, estamos destinados a convivir, ¿ok? A partir de ahí, posteriormente se va a generar el concepto de Estado binacional, son dos naciones que viven un bajo Estado. De cierta manera eso es lo que propondría, pero él perdió, eso hay que conocer. Buber pierde, el movimiento de Buber pierde, los otros son cada vez más agresivos, claro, entonces, ahora volvemos al matrimonio, ¿no? ¿Quién empezó con la primera piedra? Bueno, pues yo no te podría decir quién, pues alguien mató a alguien, se pelearon, o pues no sé, un terrateniente árabe machacó a alguien o violaron a la hija de alguien, judía, y el otro respondió y fue una pequeña escalada. Pequeña escalada. No hay más migración árabe, el mufti no procura que haya mayores asentamientos. Que yo sepa, no. No, pues que para ellos Jerusalén sí es la ciudad santa, pero no es, primero no hay dinero para migrar, no es como actualmente, o sea, finalmente no es la Meca. Jerusalén no es ni la Meca ni Medina, que son los dos lugares santos para la... Sí es importante, pero no tanto. Y los estados árabes salientes del imperio... Pues es que los estados árabes están medio nacientes y están bajo el poder de las potencias. Británico. Porque el mismo Arabia Saudita, que finalmente sí se le da cierta autonomía con Ibn Saud, que de hecho fue una traición clara que se le hizo al Husseini, si no me equivoco. Sí, claro. Al Husseini, que era el garante, el cuidador, tiene un nombre, cuidador de la Meca, se le traiciona y la familia Ibn Saud es la que inicia. Al-Saud. Al-Saud. Im al-Saud. Pero sí, Al-Saud. ¿No? Sí, Sim al-Saud. Ok, Im al-Saud. Okay. Entonces se le da. Entonces, claro, finalmente, pues es una monarquía que depende de los ingleses. En ese momento, después dependerían de los norteamericanos, ¿no? Entonces, ¿qué podían hacer? O sea, ¿qué podían hacer los sirios bajo dominio y los beirutíes bajo dominio francés? Pues tenía muy poca autonomía. ¿Qué podía hacer Turquía? Que estaba saliendo con dificultades. El único que podía hacer era Inglaterra. ¿Es el malo de la película? Ahí ya podemos entrar en teoría de la conspiración, porque viendo los telegramas que se envían desde el alto comisionado desde el alto primer comisionado, ministro y ¿por qué no se hacían caso? Ahí ya tú puedes entrar en teoría de la conspiración, yo esa parte la desconozco. La comunidad judía, Rothschild, impuso, dijo,
Lo siento, pero ahí van a seguir yendo judíos. Eso yo lo desconozco. Pero sí Yo creo que no era una prioridad en el escritorio del primer ministro ante otra serie de presiones en Lo cierto es que no le hicieron caso y los judíos llegaron. ¿En qué año estamos ya? ¿En los 30, quizás los 40? En los 20, en los 20. Entonces, en el 29 hay una revuelta ya muy fuerte, que hubo matanzas, ¿no? Matanzas. Entonces ya se empieza a ver desde Inglaterra, desde Londres, que aquello hay que solucionarlo. Y a partir de ahí empiezan a buscar lo que se llama el alto comisionado, que va a visitar, entonces se da cuenta ya en el terreno que aquello no tiene solución, que se odian a muerte las dos comunidades, que aquello no tiene forma. Y empieza a haber una serie de medidas, el libro blanco hubo varios libros blancos. El libro blanco era limitar la cantidad de judíos que podían llegar cada año, ¿no? Y hubo varios libros. Los judíos se los saltaron por todos los lados. Bueno, pues porque tenían muy buenas redes de toda la vida, que han vivido muchas veces perseguidos, pues saben códigos y formas de saltarse esas leyes, ¿no? Entonces, claro, empieza a aumentar, el libro blanco va y viene, o sea, ahí se metió todo el mundo, pero cada vez era más complicado. Entonces ya se empieza a poner en la mesa un montón de posibilidades de dividir el Estado. Una para los judíos y otra para los... La famosa solución de la Foreign Office para el Estado binacional. O sea, dos partes. Entonces hubo ahí que sí, que no, que esta parte para ahí. Entonces, si uno va viendo los mapas, hay un montón de mapas propuestos. Claro, el tema del nazismo va subiendo. 33, 34, 35, Kristallnacht, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchos judíos huyen. Claro, pero huyen, pero nadie los quiere. En Inglaterra tampoco los querían. En Estados Unidos tampoco. En México también hubo problemas para llegar. O sea, pero México siempre abrió sus puertas con... Yo no sé si México, pero yo creo que México también puso bastantes cortapisas. Muchos no quisieron llegar, es lo cierto. O sea, aquel famoso del recorrido del barco que no llegó a México porque no quiso, no porque el gobierno mexicano abría las puertas. Porque puedes. Bueno, la cuestión es que sí tuvieron dificultades, ¿no? Sobre todo con Estados Unidos. Para que veas que esto no viene solamente de Hitler, Herzl, de hecho, lo invitaron en 1900 creo, a Inglaterra en una comisión justamente para tratar qué hacer con los judíos que venían, ¿no? De Rumanía, porque estaban empezando a ver los pobres, ¿no? Pues claro, tú tienes ese problema, es un problema humanitario, por una parte, ¿qué haces con los judíos? Por otra parte tienes un problema también humanitario, en cierta manera, de una serie de gente que le llegan oleadas de unos individuos que no son como ellos y además de unos líderes que son totales exclusivistas. Y el que diga que no es que no conoce lo que pasó. Era gente claramente que iban a ocupar la tierra, a expulsarlos y a echarlos, a la manera que fuera. Pero a los europeos les convenía que se fueran hacia Israel. ¿A los europeos? Convenía que la población judía migrara hacia la Tierra Santa. Bueno, depende de quiénes, ¿no? Depende de quiénes. De hecho, el más interesante, que tampoco se sabe, claro, eso tampoco es, los sionistas, cuando ya llega Hitler al poder, pactan con él. Pactan con él, como diciendo, oye, pues mándame cuantos más puedas. Es cuando se reúne con el mufti. Esta es una historia oculta, no muy clara, se ha escrito muy poco, porque de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta gente, los capos judíos, ¿no? Los enlaces, cuando llegan a Israel, no son bien recibidos, claro, porque sus compañeros sabían, o sea, tú decidiste quién se... O sea, hubo cosas muy serias, como pasa en cualquier comunidad, pero claro, eso fue muy serio. Ante ¿no? la presión del Tercer Reich y la idea nazi de que los judíos salieran. En principio, antes de que se instaurara la solución final. Me preguntabas ahí, fuera de cámara, si había judíos antisionistas. Sí, los hay, y muy serios. De hecho, si te metes en la página de esta gente, ellos acusan a los sionistas de ser colaboradores estrechos porque les conviene que los nazis fustiguen y maten judíos para que se vayan. Esas son las acusaciones. Repito, yo ahí no me he metido, pero que existen, y hubo contactos. Claro, si te quieres ver del otro lado positivo, pues qué bueno que tú tengas contactos y dices, oye, te quieres matar a 100.000, oye, pues dame 20.000 y salvo 20.000. Claro. ¿No? Pues puede ser... Era una situación crítica en la que todo el mundo toma decir, oye, pues lógicamente, si yo soy sionista, pues voy a salvar lo que pueda. O sea, por lo menos dame algo, ¿no? Claro. O sea, ya que no voy a salvar a todos, pues... Pero bueno, eso podría ser la otra lectura. Repito, yo en ese tema no me he metido y hay muy poca literatura, entonces... Y son temas tan conflictivos que es complicado. Pero bueno, total, que lo que acabamos viendo, ya claramente a partir del 38-39, que el gobierno inglés dice, esto no tiene solución. Y me lo quiero quitar de en medio, como sea.
Termina la Segunda Guerra Mundial, sabemos el Holocausto, no sé qué. Inglaterra, además que tiene todo el lío de la India, toda la descolonización, lo mismo que Holanda tiene con Indonesia y demás, ¿no? Y ya empieza todo el proceso de descolonización. Inglaterra pasa a ser una potencia de segundo orden, o de orden y medio, ¿no? O sea, porque ya Estados Unidos es la grande, y están matando soldados ingleses en Palestina. El de David, o sea, se genera la Haganá. Que es una guerra franca. Se sale una sección, una facción terrorista, el Irgun, Menachem Begin, líder, que después fue primer ministro, y firma la paz con un terrorista, Egipto. porque mataban civiles. Sí, Menachem Begin, claro. Mataban civiles. Claro, los palestinos también hacían, o árabes también hacían. Y los ingleses mataban o sea que, a todo el mundo. Claro, dices, ¿de qué parte estás? Pues dime qué momento, en qué situación, de qué parte estoy. Porque yo no voy a nadie aceptar, tenía la razón completa. Yo no voy a aceptar que mates a un civil, por más justa que sea tu causa. Yo nunca voy a defender a un terrorista, en ninguna circunstancia. Total, que Inglaterra dice, señores, aparece la ONU de pronto, agarra la patata caliente y le dice, señores, ahí la tienen, yo me voy. El 14 de mayo del 48, yo me voy. ¿A quién entrega? A Ben Gurión. Hágale como pueda. Bueno, y ahí está todo el proceso de lobbying en la ONU de quién apoya. ¿Quién va a apoyar? Pues Rusia la URSS fue uno de los grandes apoyadores, si se puede decir la palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque finalmente sus líderes son comunistas. Esa es una comunidad que fundamentalmente son comunistas, sus líderes. O sea, la Unión Soviética apoya al Israel originario por la militancia comunista de Golda Meir y Ben Gurión. Fue de los que más. De hecho, fue mucho más rápido que Estados Unidos, porque Estados Unidos, de hecho, el Departamento de Estado, porque tenemos las comunicaciones, le informa al presidente, Jack Truman, ¿no? Señor, no nos interesa apoyar a Israel. Nosotros, Roosevelt, poquito antes de morir, viniendo de Yalta, estamos hablando de febrero del 45, se reúne con Ian Absaud en el Mar Rojo, pues para el desarrollo del petróleo. Aramco. Sí, Aramco. Entonces, pues claro, desde el Departamento de Estado le dicen, oiga, nuestro futuro está en el petróleo. Son árabes, son, aquella época no sé cuántos millones serían, ahora son 1.200, 1.400 millones de musulmanes. Entonces, ¿qué pintamos nosotros aquí con estos loquitos comunistas? O sea, están perdidos, o sea, no, señor, aquí no se meta. ¿Vale? La cuestión es que finalmente Truman, a través de un amigo, dijo, mira, vamos, y apoya. Claro, ahí está la gran novela, digo, es buena novela, o también propagandista, O Jerusalén, ¿no? Literal, saliendo las puertas de Jerusalén, yendo hacia Jaffa, supongo que sería un poco Jaffa, depende de cómo se pronuncia, las tropas inglesas, inmediatamente empezó la guerra. Guerra que ya era de facto, existía la guerra. Pues claro, empieza la guerra y eso es la gente que no sabe quién apoya a los sionistas. Bueno, pues ahí en Tel Aviv está Ben Gurión, está Golda Meir y toda la plana mayor, el cuadro de Herzl, todo Herzl de allá arriba. Y pues no apoya a Estados Unidos económicamente. Pero Unión Soviética sí. Chequia o Checoslovaquia en aquel momento, ¿no? O sea, las armas fundamentalmente procedía del pre-mundo comunista, porque Checoslovaquia estaba en ese proceso, pero llega el 48 y ya está en el bando comunista. Sí, ya está en el bando comunista. Entonces, algo que no sabe. ¿Qué pasa con los árabes? Bueno, pues yo creo que no me tomen a mal que critica a los mexicanos un poco. No, adelante, por favor. Estamos acostumbrados los árabes son a la mala vida de parte como de los mexicanos, son incapaces de organizarse, ¿no? Incapaces de organizarse. Fue un caos. O sea, fue un caos, no tenían tropas, estaban desorganizados, no tenían armamento, se peleaban entre ellos. Entonces, claro, cuando tú tienes una gente totalmente concienciada, que está acostumbrada, de hecho, pues venían ya de Rusia, de estar en una organización, que proceden de una situación de programa de bastantes décadas, que están acostumbrados a tener una comunicación secreta, tal, al final tienes una población muy concienciada, bastante preparada, porque lleva ya más de 15 años preparándose, en la Haganá, por una parte, y otra parte en el Irgun, frente a tropas no formadas. No formadas, bueno, es conocido que, Jordania se separa en el 22 se separa, los ingleses generan un estado que es absurdo, o sea, porque Jordania pertenecía, o sea, Amán era una aldea de 2.000 habitantes. Amán es la capital más fea de país que he visto en mi vida. No la recomiendo. Sin embargo, es una capital monárquica. Es una capital monárquica que surge de una aldea de 2.000 habitantes. Claro, porque la capital era Jerusalén. Eso era obvio, pues que es la misma zona, ¿no? Pero bueno,
Entonces, ¿Surge Jordania para darle protección a los árabes aliados de los ingleses? sí, finalmente es una forma de quitar de en medio, y porque finalmente a Hussein, como no le dieron Arabia Saudita, pues había que darle un reinado, entonces... Se queda el mufti frente el al mufti, no, el Irgun mufti- y al Haganá. El mufti se queda en Jerusalén y a Hussein le hacen rey de Jordania, ¿no? Que es donde procede la monarquía actual. Entonces, claro, pues finalmente ganó, ¿no? Ganaron los sionistas. Entonces, sin la ONU que establece... La ONU que establece en el 48, finalmente, después de muchas particiones, de muchas propuestas de los ingleses, al final es, si no me equivoco, a ver, ¿cómo era? El 68, no, 58% para los árabes, también este otro de las mejores zonas, y el 42% para los judíos. Pero un gran sea, parte digamos es la el Cisjordania. desierto. Pero gran parte es el... ¿Qué? La Cisjordania para los árabes. Cisjordania para los árabes. Bueno, buena parte. O sea, sí, hay una buena parte, ¿no? Pero bueno, la parte de arriba, la zona de Nazaret y demás, que estaban más judíos. O sea, ellos hicieron la división según concentración, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que en la guerra, que gana finalmente, que ganan los judíos, los sionistas, como quieres llamar, o ya el gobierno de Israel, si lo quieres llamar, porque el 14 de mayo se crea, gana, y gana mucho más terreno del previsto por la ONU. Y otra cosa que prevía la ONU es que Jerusalén sería una ciudad internacional gobernada por la ONU. ¿Qué hace Israel? El nuevo gobierno de Israel ocupa la mitad de Jerusalén, justo a las puertas de la ciudad vieja. La ciudad vieja queda en la zona de los árabes. Entonces, vamos a tener que se quedan con el 60 y tantos por ciento, creo que es más o menos al revés, con el 60% de las tierras y los árabes con el resto, 40 y tantos, ¿no? Ahora, Vamos cerrando, mi querido Pedro. ya voy a terminar. De ese millón y cachito de palestinos, una parte se queda en Cisjordania, bajo el mandato del rey Hussein. No, entonces se queda en Jordania. Sí. La parte de Gaza se va a quedar, esa se la queda Egipto. O sea, Gaza en aquel momento dependía de Egipto. ¿Qué pasa con este millón? Esa es uno de los grandes problemas. Según los judíos, los árabes emigraron, huyeron, porque desde la radio árabe dijeron que se escaparan, que después volverían. Muy bien. El hecho es que de ese millón, en la que actualmente es Israel, no Cisjordania, se quedó más o menos unos 100.000. Cifras varían, 500.000, 600.000 desaparecieron, se fueron. Hay una famosa carta firmada por Hannah Arendt, Einstein y grandes personalidades judías, muchos importantes, en el New York Times, acusando a Ben Gurion o a Menachem Begin o a los dos Yo creo que Ben Gurion. de una masacre en varias aldeas, pero masacre, literal. Hablamos de Shabra y Shatila, ¿no? Masacre. Eso yo creo que el día de hoy, de hecho hay un historiador israelí que se le llama la nueva ola israelí de nuevos historiadores israelíes que ha investigado mucho ese tema y dice, mira, no hay duda, hubo una clara intención desde el gobierno de limpieza étnica, de eso no hay duda. Eso está en debate, pero digamos que vía el garrote intentaron reducir todavía más la entonces, población. claro, cuando dices, si tú ves que la aldea, pues Israel es un país muy pequeño, pero muy pequeño, muy pequeño. Si tú ves que la aldea de al lado la masacraron, ¿tú qué vas a esperar? ¿A que tu ejército árabe te defienda? Pues córrele. Y claro, pues el enemigo que huye... Y esta será la semilla de la OLP, que seguramente trataremos en el siguiente programa. Entonces, claro, te vas a encontrar, pero claro, el problema que va a tener Israel es que de esos 100.000 que quedan, ok, vamos a suponer que fue una masacre, vamos a suponer que se fueron solos, ya según historiografía, pero el hecho es que quedan 100.000. Voy a irme ya actualmente. De esos 100.000 dentro del actual Estado de Israel, no Cisjordania, sino simplemente... No, sí Cisjordania, ¿no? Cisjordania está dentro de Israel. Bueno, sí, que esto sería otro debate, pero bueno, no quiero entrar ahorita. Digo, lo actual, reconocido por la ONU, ¿ok? La Cisjordania no está reconocido por la ONU como parte de Israel, ni Gaza, ¿ok? Bueno, Gaza ya se fue. Los territorios ocupados, pues. Exactamente, los territorios ocupados. Si no me equivoco, de esos 100.000 actualmente hay cerca de 1.600.000, es decir, árabes. La mayoría musulmanes, pues cristianos. Entonces tienes una comunidad dentro de una otra comunidad que no llega a 6 millones. Entonces, si al final te quedas entre 500 y 600.000 judíos para 100.000 palestinos, vamos a llamarles palestinos,
pasados los 60, 70 años, ese 100.000 se convierten, claro, porque son muy En prolíficos, y los otros han crecido, se han multiplicado por 12 o 13. Los otros se han multiplicado por 16 o 17. Y esa es una parte del problema. Y después otra serie de problemas que ya veremos en el siguiente programa. La guerra de los 6 días, Arafat y otros temas. Pues estaremos pendientes del desarrollo de la situación en Palestina para que lleguemos al momento actual. Pedro, muchas gracias a nuestro auditorio. Suscríbanse, síganos, recomiéndenos. Gracias, Juanito.